para presenciar la presentación Solo para Insomnes de Rocío Uchufe, que estará a cargo de nuestros 4 expositores. A continuación les leeré la biodata de nuestros ponentes. En primer lugar tenemos a José Donaire, que estudió Literatura y Lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor de los libros de relatos Entre dos eclipses, Horno de Reverbero, Ars Brevis, Harukigo y Ginebra y Paisaje Pop. Las novelas La fabulosa máquina del sueño, La trama de las Moiras, La desencarnación del verbo y Doble de vampiro. Y las novelas gráficas Tinieblas de ultratumba y Kispicae. Ha ganado en varias ocasiones los concursos de proyectos para la publicación de libros convocados por el Ministerio de Cultura. Dirige el sello independiente Maquinaciones y forma parte del Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes. Su segunda ponente es Violeta Barrientos Silva, escritora, profesora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en estudios hispanos y latinoamericanos por la Universidad de París. Es autora de los poemarios Elixir, El innombrable cuerpo de Teseo, Tras la puerta falsa, El jardín de las delicias, Tragicomic, El libro de la serpiente, Cosas sin nombres, Las imposibles orquídeas, antología personal. Asimismo, de ensayos referidos a cuestiones sociales y de crítica literaria como Dos feministas del siglo pasado, Maruja Barry y Virginia Vargas. Fue reconocida como personalidad meritoria de la cultura en 2020. Nuestro tercer ponente es Richard Parra, autor de las novelas Pequeño Bastardo, Los niños muertos, Necrofucker y La pasión de Enrique Lynch, y de los libros de cuentos Resina y Contemplación del abismo. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura 2021 en la categoría Cuento y el Premio Copé de Ensayo 2014 con el libro La tiranía del Inca. El Inca Garcilaso y la escritura política en el Perú colonial 1568-1617. Es doctor en literatura por la Universidad de Nueva York y se desempeña actualmente como profesor de escritura creativa en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Finalmente, nuestra escritora Rocío Uchufe también es gestora cultural, estudió lingüística y literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un máster en inglés. Ganó el concurso de cuento organizado por PEN Chile 2022, fue finalista del premio Field de Testimonio en 2020, recibió una microresidencia en The Poetry Society 2019 y fue mención honrosa del premio Copé de Poesía 2013. Ha organizado varios proyectos de creación literaria en el ámbito narrativo. Ha publicado el libro de Virginia Staten Island Personal, los poemarios Liturgias clandestinas, El oscuro laberinto de los sueños y Geometría de la urbe, los libros de cuentos Odalia y otros, Sin esquina, En algún lugar del laberinto y La realidad y sus escombros. Dirige Híbrido Literario de 2002 y un programa con el mismo nombre en Maker Parral. Les cedo la palabra a nuestros 4 ponentes. Buenas tardes, gracias por su asistencia. En nombre de Maquinaciones, agradezco darse el tiempo de compartir este momento con la presentación del libro de Rocío. Quiero agradecer a la Cámara Peruana del Libro por acogernos y especialmente a Richard Parra y a Violeta Barrientos. Ver a Violeta es como tener un flashback, ¿no? En cierta década, ¿no? Siglo pasado. Y con Richard creo que es la segunda o tercera vez que nos vemos, pero me agradó mucho editar uno de sus libros, un libro ganador del premio Copé, que es un ensayo fabuloso que recomiendo su lectura, ¿no? Sobre el Inca Garcilaso de la Vega. Bueno, y agradecer obviamente a Rocío por confiar nuevamente en mi sello, en Maquinaciones. Es un libro muy especial porque hay una continuidad, ¿no?
sigue ella con su indagación, con su exploración en lo insólito, en lo sobrenatural, en lo no mimético, pero también en un realismo muy particular, ¿no? Un realismo muy intenso y creativo que me gusta cómo lo enfrenta. Y con Rocío se vienen también proyectos interesantes, no voy a decir nada, pero son muy interesantes y espero anunciarlos próximamente. Quiero ser breve para escuchar a Violeta y a Richard explayarse y hablar con ellos. Con Rocío, empezamos contigo. Muy bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, todas. Gracias, Pepe. Bueno, con José hemos compartido pues aulas en los años 90, fines de los 80, principios de los 90, y me remonto a esa época porque en esos años me acuerdo que se decía mucho que en el Perú no había todavía una tradición de la literatura fantástica, que no había cuentos de terror, que sí existía, por ejemplo, en la literatura argentina, ¿no? Entonces, me da gusto que haya una obra más en esos géneros de los que estábamos como en disminución, que nos faltaba despegar, y que sea una mujer también que lo haga, ¿no? Porque otro tema que se movía en esas épocas, me acuerdo mucho de haber sido parte de un taller de narrativa en los años 90, propiciado por Flora Tristán, que en ese momento tenía como directora a una mujer que escribía, que era Mariela Sana, ¿no? Y había otra mujer escritora también ahí, que era Pilar Duby, ¿no? Dos narradoras de cuentos. Y ellas se interesaron mucho en que hubiera un concurso, que fue el concurso Magda Portal de cuento todos los años, justamente para alentar a escritoras. Y me acuerdo que antes de la primera versión del concurso se organizó en Flora Tristán un taller de narrativa para mujeres, era narrativa corta. Nuestro profesor era Luis Fernando Vidal, un profesor destacado de la Universidad de San Marcos, narrador también él. Y ahí estaba, por ejemplo, Gladys Cámere, estaba Cedilet Chávez, la misma Pilar Dugui, Mariela Sala. Había un buen grupo de narradoras en esos momentos. Algo pasó en el cambio de siglo, quizás no sé, lo que nos perdimos, ¿no? O sea, los grupos funcionaron, creo que durante 10 años, pero a nivel editorial, si quieren, no se vio, digamos, como una primacía que marcara una tradición y esto. El concurso sí, dejó, digamos, huella mientras se estuvo organizando. Y bueno, quizás ha sido el surgimiento, ¿no?, de editoriales independientes lo que ha ayudado a que estas voces puedan tener cabida en nuestra tradición literaria, que es sumamente importante, ¿no? No todo el mundo, acuérdense, puede llegar a una editorial transnacional, la gente que vive en el interior del país aún menos, y entonces en esa manera también felicito, digamos, la iniciativa de José desde ese tiempo, ¿no?, que iba a imaginar que iba a ser también el jefe aquí de las ediciones de estas maquinaciones, ¿no? Y siempre, bueno, su empuje editorial lo he visto pues con otras experiencias en microrelatos, en la organización de concursos, etc. Entonces, bueno, mis felicitaciones van a ellos. Y bueno, sabemos nosotros que hay una tradición pues de literatura fantástica, del terror de alguna manera real y del terror surreal, que son los dos tipos de terror que Rocío maneja, ¿no? Bueno, vivimos en un país donde la realidad es terrorífica y que es más surrealista de lo que podríamos imaginar, más fantástica, ¿no? O sea, hay personajes realmente que no necesitan ser creados literariamente, existen, solo hay que recogerlos. Entonces, Rocío, por ejemplo, en este terror, digamos, realista, habla de justamente una experiencia femenina, ¿no? O sea, ella alude en algunos personajes, por ejemplo, a lo que es el terror de tener un agresor en casa, ¿no? La violencia interpersonal contra las mujeres, sobre todo. Hay varias voces que a partir, por ejemplo, de una agresión, o sea, de ese terror real, quedan marcadas como para un terror que ya no es real, ¿no? O sea, quedan con tal trauma que empiezan a tener mucho temor, porque ustedes saben que nosotros mismos somos entidades
corporales, pero que dentro de nosotros hay una entidad que se llama, según el psicoanálisis, inconsciente, ¿no? Que es algo, digamos, mágico, ¿no? Es una realidad hecha de lenguaje, que se va trastocando a medida que nos van ocurriendo cosas, y muchos de nosotros, muchas personas sabemos que, bueno, no es que sepamos, en realidad no sabemos qué nos ha ocurrido antes, y a veces reaccionamos ante determinados estímulos de una manera en la que probablemente si hiciéramos hipnosis o algo así podría revelarse otra cosa dentro de nosotros mismos, ¿no? Que entonces qué mayor terror ese. Así es que Rocío se mueve en esta franja, digamos, del terror real, de la agresión sexual, por ejemplo, de la agresión física que ha sufrido una mujer, pero también se mueve en el otro sentido, ¿no? De lo fantasmático. Entonces ella usa mucho, por ejemplo, estos umbrales en que uno no sabe de qué lado de la realidad está, ¿no? Ahora mismo no sabemos si esto es un sueño o no, la eterna duda de saber si existimos o no existimos, ¿no? Entonces, estos umbrales aparecen, pues, mediante el sueño, mediante un estado febril, la droga, el alcohol, nos permiten transitar entonces de un mundo a otro, ¿no? Hasta que de repente hay alguien, un portero, un policía que nos dice, bueno, es que todo lo que pensaste que era realidad, en realidad no es tal, ¿no? Entonces siempre queda sembrada, digamos, la incertidumbre. Hay, bueno, otro tipo de umbrales que son, por ejemplo, los espejos. Uno de sus cuentos me hizo pensar mucho en la película esta de Polanski con Catherine Deneuve, que se llama Repulsión, ¿no? Porque hay una mujer encerrada en 4 paredes y en este cuento una pared también hace como de espejo. Entonces ella no sabe si es el original o la copia, ¿no? Bastante, digamos, existencial y, bueno, ya, digamos, un límite así como entre la cordura y la locura también, ¿no? Entonces, hay estos límites manejados por Rocío en sus cuentos, límites entre la locura y la cordura, el límite entre la vida y la muerte, entre el estar despierto y el sueño. En el caso de la muerte, por ejemplo, también hay una nostalgia, ¿no?, hacia los seres amados que de repente no sabemos si es nuestro recuerdo el que nos hace volverlos a ver como presencias físicas existentes, ¿no? O también esos muertos que no es que sean amados, sino más bien que nos aterrorizan y que toman posesión, ¿no?, de nuestros cuerpos. Esa es otra de las posibilidades también, ¿no? Todo esto obviamente canaliza sensaciones, pues, en el lector, ¿no? Estas sensaciones de miedo. Los mismos personajes están llenos de confusión, de ansiedad, de culpa, de vergüenza. Por ejemplo, hay una chica que ha sido violentada y que recuerda después de un tiempo, a través de otro asesinato que vuelve a conocer, recién ahí se acuerda, ¿no?, de que ha sido una asesina anteriormente de un hombre que la ha violentado, que ha sido su padrastro. Bueno, yo me quedo por acá y destaco mucho la, digamos, versatilidad de Rocío, porque no solamente es cuentista, sino también le han dicho que es poeta, ha ganado, digamos, el reconocimiento en ambas cosas, gestora cultural. Entonces, creo que es alguien que, no viviendo, digamos, en Perú, destaca por una serie de cuestiones en Estados Unidos. También es parte de su relato la mujer migrante, ¿no?, aquella que se va a otro país y vive en otra realidad. Alude mucho a la cuestión neoyorquina, que me parece que es también un lugar común con Richard, que él también es otro escritor que ha estado, digamos, viviendo por allá. Y bueno, tienen otra experiencia totalmente distinta a la que yo tuve, por ejemplo, en París, en los 90, después regresé por aquí, en cuanto a tradiciones, ¿no? La literatura norteamericana, la europea y en particular la francesa son un poco distintas, y ya seguramente Richard se explayará un poco más en esto. Muchas gracias a todos y bueno, suerte con el libro. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo muy contento de estar con Violeta, Rocío y José.
aunque no parezca, soy como creo que el menor, bueno, no importa. Pero, digamos que empecé muy tarde a escribir, ¿no? Casi a los 35 años y llegué como un poco de contrabando a la literatura, ¿no? Pero ahora estoy por acá muy contento. Bueno, yo preparé un texto porque no tengo mucha facilidad, digamos, de improvisar, entonces les voy a disculpar, voy a tratar de hacerlo lo más, no sé, amistoso posible, ¿no? Entonces voy a leerlo. Bueno, vamos a hablar de Solo para Insomnes, ¿no? Y primero quería hablar entrar por lo más sencillo tal vez, ¿no? Por algunos aspectos formales, digamos, del texto, ¿no? Y bueno, empiezo, ¿no? Bueno, quiero señalar que los cuentos de este libro muestran una envidiable y compleja destreza narrativa, un conocimiento profundo y lúdico de los recursos técnicos y de los trucos del oficio, pero ante todo una concepción poética de la prosa que no se limita a registrar y contar acciones bajo una lógica predecible, sino a abrir distintos sentidos e interpretaciones, tanto de las fábulas como de los perfiles de los personajes. Entonces estos cuentos no crean certezas ni verdades redentoras, no son relatos totalizadores ni totalitarios. No están escritos para conmover nuestros piadosos deseos naïfs, sino para generar un malestar. A veces, como los fantasmas de Pedro Páramo, estos cuentos susurran indiscretas preguntas, laberínticas adivinanzas, o maldicen con profecías profanas. Otras veces nos conducen a callejones sin salida, atmósferas ambiguas, al desconcierto y a un perturbador asombro. En tal sentido, Solo para Insomnes no está compuesto de anécdotas edificantes montadas sobre esquemas manidos del espectáculo global, ni de historias con un mensaje a la conciencia bien intencionado y trascendental. Este libro no es una redacción correcta salida de un taller narrativo escolástico, gramatical o beletrista, sino un proyecto cuya ambición lírica y conceptual llega a preguntarse, por ejemplo, por cómo se percibe la realidad desde subjetividades desplazadas, marginales, exiliadas, por los lenguajes siempre contaminados, nuevos, asociados a esos sujetos identitariamente oscilantes. Yo creo que el libro incluso se pregunta por la eficacia de la convención literaria que lo soporta. Visto así, Solo para Insomnes también narra, además de todas las historias conmovedoras que están, la emergencia de su propio lenguaje. Pero claro, como sucede con los textos de viaje o las crónicas coloniales, estos cuentos emergen de zonas de contacto, de topografías babélicas, de espacios de exclusión fronterizos, donde la norma es el exhibicionismo de un poder que quiere aplanar y subyugar la cultura del migrante refugiado. Otro aspecto que quiero destacar es que en la lectura de Solo para Insomnes se percibe una reflexión aguda de los materiales tratados, tanto históricos como poéticos, por ejemplo la migración, el exilio, el desarraigo, o la literatura mítica o la fantástica, y una conciencia estética de la tradición con la cual el libro dialoga y a la cual a veces interviene, contradice o modifica. Pensemos en Lispector, en Ribeiro, en Borges, en el gótico o en Chekhov. Sin embargo, no estamos ante un libro académico, ¿no? Un ejercicio de salón ribaueriano. En Solo para Insomnes late la intuición, el juego, el humor, una perspectiva mirona, ¿no? Así, mirona, no curiosa, mirona, pícara, y un sentido de la escritura como viaje, como búsqueda trágica de una forma. Noto en esa línea que en cada cuento los materiales son múltiples, poliédricos, dialécticos. Por lo general tenemos una historia en la superficie que oculta historias secretas, mitos fundacionales, escenas traumáticas y también historias silenciadas o indecibles. Por ejemplo, en el cuento Recuerdo el viento azotado por las ramas, una historia de bares, inmigrantes juerguistas solitarios de Nueva York, súbitamente se convierte en la emergencia de un testimonio sobre el trauma del 11 de septiembre y del mito del hombre lobo. En efecto, vemos la ciudad devastada, talibanes, gente suicidándose, pero también una ubicua luna llena y unas garras. Es decir, al mismo tiempo presenciamos una metamorfosis mítica, leemos una reescritura de la Casa de Asterión de Borges, que a su vez es palincesto de fábulas arcaicas,
y vislumbramos un relato neorrealista que paradójicamente se propone contar lo irrepresentable, el horror, la violencia y la guerra. En este cuento entonces se pone de manifiesto que la imaginación realista y su lenguaje instrumental son insuficientes para dar cuenta del trauma histórico. El cuento así nos susurra que podríamos probar desviarnos hacia el inconsciente y buscar nuevas formas expresivas, ¿no? Como mencionó Violeta hace un momento. Creo entonces que la experiencia literaria de Solo para Insomnes combina el tránsito curioso por una historia manifiesta, por ejemplo, la de los bares, los migrantes, los excursionistas, la del rockerito del barrio. Lo combina con la provocación de un deseo en los lectores, un deseo que los impulsa a sumergirse en una historia elaborada de trizas, que es una palabra muy importante en el libro, y de ecos. Solo para Insomnes no es tanto un libro sobre la tierra nueva, la tierra prometida, el American Dream y su destino manifiesto, sino sobre sus sedimentos, sobre los cuerpos devastados por esa empresa imperial y sobre incontables poéticas silenciadas. La literatura del exilio se escribe en este libro en una lengua nueva que, como la original, la de los migrantes, termina también arrinconada. En otras palabras, para los personajes de Solo para Insomnes, el exilio es perpetuo y es condición necesaria de una expresión soberana. Por su forma poética y su trato mítico-político de los materiales, Solo para Insomnes constituye un fresco y vital aliento y también un movimiento arriesgado radical en un contexto literario peruano en el que, por ejemplo, el sentido de mito se traduce como mentira o fake news, o en el que las escrituras industriales se inflaman de una cultura popular estándar, degradada, al tiempo que emplean un lenguaje plano, populachero, totalmente formateado, burocrático y correcto. Solo para Insomnes crea un malestar radical en un espacio cultural que pregona tremebundas ficciones de genios, ricos y famosos. Un espacio que produce maquinalmente literaturas de reconciliación, de perdón e impunidad, o que se complace con voluntariosos esfuerzos políticos que naufragan en una narrativa de convento y de procesión. En un entorno político que nos satura de ficciones de autoayuda que podría reunirse en un nuevo género titulado Cómo cagarse a uno mismo y de paso cagar al otro. Solo para Insomnes va contra toda esa literatura chatarra por su flujo poético, por las situaciones límites que enfrenta, por sus espacios míticos y arquetípicos, por el bosque siniestro, la orilla del río de la muerte, por esos bares en esas ciudades confinadas, por sus traumas, por la soledad neoyorquina, la enfermedad, la proximidad de la muerte, por sus personajes siniestros descolocados y por la forma como nos inquieta, nos alegra y nos seduce. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy sin voz. Espero que me puedan escuchar y entender. Gracias Violeta, gracias Richard. Qué mejor presentación que la lectura, ¿no? La lectura de estos cuentos que no son fáciles de escribir, que de parte de mí denotan mucho pensar en cómo contarles una historia tan fácil, ¿no? Pero a la vez tan difícil. Yo quería leerles unos párrafos, ¿no? Pero yo creo que mi voz no está bien. Yo no sé si tú, Pepe, me podrías leer. Sí, yo quería leer. Sí, mi voz está buenísima. ¿Tú quieres leerlo? Ya. Voy a leer un fragmento del cuento titulado Bolsa de reciclaje. Aquel invierno me había quedado sin trabajo. Anduve de sitio en sitio y hasta dormí bajo uno de los puentes de la isla
hasta que un conocido me recomendó a la doña, a quien ofertaba la mitad de un cuarto. En realidad fue sin mucha esperanza, andaba de malas, no podía ni siquiera pagar lo que pedían, pero creo que le caí bien. La doña era parca, me preguntó algunas cosas sobre mí, mi familia, mi país, y que por qué andaba tan mal sin trabajo ni perro que me ladrara. Le contesté lo que casi siempre le contesto a todos: soy decente, huérfano, crucé la frontera en la década de 1990, tengo mala suerte con los trabajos, soy soltero y a mucha honra. En esta casa ya hay 2 que se llaman Juan, has llegado tarde, así que te llamaremos Perú. Espero que no te moleste. No era la primera vez que me llamaban por mi país, le dije que no tenía problemas, pero se me salió decirle que en una pensión en la que viví me llamaban Perucho. Grave error. Bueno, muchas gracias y espero que les guste el libro y me preguntan cualquier cosa, siempre me pueden contactar. Mi forma de trabajar en Nueva York con respecto a la literatura es formar talleres y promover la narrativa en español, ¿no? Y hasta el momento todo ese trabajo me ha dado muchas alegrías, así que espero que sigan mi trabajo y gracias a la feria, gracias a Pepe, gracias a ustedes, Violeta y Richard. Hace 2 días la vi a Rocío y ya había previsto que estaba enmudeciendo, estaba volviendo afónica. Un poco más y era la palabra de la muda. Sí. La palabra de la muda. Y hablando de Ribeiro, ¿no? El título del libro pues es una alusión a uno de los libros que más me gustan de Ribeiro, ¿no? Que es Solo para fumadores. Yo leí ese libro cuando fumaba mucho, ¿no? Y pensaba que me iba a morir de fumador, aunque quién sabe, ¿no? Fumé tanto, pero bueno. Y les quiero contar, aprovechando el tiempo que nos ha regalado Rocío por su afonía, que el título, aparte del título, Rocío me facilitó mucho la ilustración, la imagen de portada, ¿no? En el libro anterior. Hola. Hola. Bueno, con tu fonía y el micro que van a escuchar. Decía que Rocío tuvo muy clara la imagen de portada. Y en el libro anterior, en realidad de sus escombros, yo conseguí una imagen que aludía a uno de sus cuentos, un cuento clave en el libro, y en esta oportunidad ella me parece que escribe este relato a partir de un cuadro que lo produce en un museo, en un convento, ¿no? Y bueno, Lima tiene el tema pues de las tapadas, pero no son exclusivas de Lima, ¿no? Y aquí hay un giro súper interesante. No juzguemos los libros por sus portadas, pero a veces es bueno dejarse llevar por las portadas. Y quería anunciarles algunos detalles, ¿no? Este libro va a viajar próximamente a Arequipa, ¿no? En la Independiente de Arequipa, eso va a ser a mediados de agosto. Y esperemos que después el libro regrese a Lima y esté en Independiente de Lima, ojalá. Y esperemos que también, ojalá, estemos en Lima Lee, ¿no? Ojalá que hacemos un proyecto. Y esperemos que no haya marchas, ¿no? Porque me acabo de enterar que va a ser en una alameda y si hay marchas, no solo de poco público, sino que se van a posiblemente llevar otros libros. Así que esperemos que la ciudad esté calmada para septiembre. Se va para Nueva York también. Bueno, y se va para Nueva York. La feria que es cuando
en octubre. Así que el libro tiene para recorrer todavía muchos kilómetros y meses más, ¿no? Y bueno, también a Ricardo Palma, ¿no? Pero bueno, Violeta, Richard, muchas gracias por sus reflexiones. Y Rocío, gracias por confiar una vez más en mi sello y esperemos seguir trabajando y difundir todo es algo maravilloso. Te felicito. Gracias. Pueden adquirir el libro en el stand 13 de Trotamundos y en el stand 123 de Pandemonium, ¿no? Pandemonium está más cerca y Trotamundos está, digamos que ingresando Posada Verde hacia la derecha. Nos vemos. Perdón. Y sí, en la sala tenemos el libro. Sí. Hay ejemplares. Sí, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos tiempo. ¿Alguien quiere hacer un comentario, una pregunta? ¿Tiene una curiosidad? Un bichito? Sí, por allá. Y ese micro funciona. Eso sí funciona. Aunque yo soy ingeniero, pero me dio curiosidad que el doctor Richard es doctor en literatura por la Universidad de Nueva York, me parece entender eso. ¿Sí? ¿Puede contarnos brevemente algo al respecto? ¿Cómo llegó hasta allá? No, pues muy sencillo, pues mandé mis papeles, o sea, en esa época de operación, no sé cómo es, pero era muy sencillo. Me acuerdo que mandé un texto sobre Vargas Llosa y Gutiérrez, algo así, por eso se interesaron, pero allá me dediqué a otra cosa, a la escritura creativa, no tanto a la academia. ¿Qué hora es? 6:76. Perfecto. Buenas tardes, ante todo felicitar a todo el panel, sobre todo a Rocío. No tengo todavía la dicha de leer tu libro, espero leerlo pronto porque el anterior sí en una noche me lo leí. Muy bueno y quisiera saber cuál es tu inspiración, ¿no? para escribir, porque sí tienes una narrativa que es muy, ¿cómo te digo? Que te envuelve, ¿no? Como te digo, tu libro yo el anterior lo he leído pues en una noche, me quedé como hasta las 12:01 de la mañana leyendo porque no quería perderme el siguiente capítulo. Entonces me gustaría saber cuál es, ¿no? Más o menos en qué te inspiraste. Pues a mí me inspiran muchas cosas, pero porque le pedí a Richard que me ayudara a leer este cuento, porque este libro se armó a partir de ese cuento. Por mucho tiempo, por razones fuera de que no sé, no tienen importancia ya, yo no podía escribir, pero la imagen de la doña que aparece en ese cuento me daba vueltas, ¿no? Y hasta que no escribí el cuento, no estuve tranquila, y los otros cuentos fueron cayendo alrededor. Es Nueva York, es Lima, es Sevilla, ¿no? Yo creo que a donde voy, la ciudad que voy, absorbo lo que encuentro, ¿no? Y de ahí salen los cuentos. Yo le añadiría que Rocío es muy cosmopolita en su planteamiento, ¿no? En este libro menos quizás, más en el anterior, pero igual, acá hay 3 ciudades que hacen que triangulan las historias. Hola, felicidades, Rocío. Mi curiosidad va por el lado del género de lo fantástico, ¿no? O sea, porque yo he conocido algunas
tengo cierta familiaridad con algunos de tus trabajos y me llama la atención en este caso, me gustaría que elaboraras, ¿no?, a partir de el uso del género fantástico, ¿no? O sea, ¿qué te permite contar el género fantástico que el realismo, digamos, que manejas muy bien, no te permite? Bueno, que en el género fantástico puedes esconder lo que no puedes escribir con el realismo, ¿no? Hay muchos temas que son reales, que pueden pasar a través del miedo, del gore, del horror y también de lo insólito, ¿no? Ese elemento fantástico que te revuelve lo real, pero para mí sí me ha sido muy útil, ¿no? Yo me acuerdo que, si no me equivoco, fue Borges, ¿no?, que decía que lo fantástico parte de la realidad y no es negar la realidad, es simplemente dar la otra vuelta. Bueno, yo he visto crecer a Rocío desde muy pequeña. Estoy muy feliz por verla convertida en toda una escritora. De verdad he disfrutado mucho los cuentos cortos, tan difíciles de conseguir, la cortedad, ¿no? Tejer una historia en tan pocas páginas, pero que tiene todo un contenido que realmente nos impresiona. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Tienes un estilo único, Rocío, te felicito y bueno, ¿qué más puedo decir? Que sigan los éxitos, ¿no? Sí, tus poemas, ni hablar, son hermosos. Sí. Todas tus obras las he leído y estoy muy contenta de tu crecimiento como literata y como profesional y como artista. Gracias. Y para quienes no sepan, la doctora Elia es la autora de Una biblioteca en tus manos, que probablemente en la escuela muchos la leyeron, ¿no? A mí me sirvió bastante. Yo recibía los libros y todo lo que leía, que son en realidad presentaciones de varias obras literarias, me llamaba la atención y yo decía, quiero este libro, quiero este libro, quiero este libro. ¿No? Entonces, siempre es un primer paso, ¿no?, desde la escuela. Y a manera de plus, les quisiera comentar que Rocío hace una crónica más bien, una crónica con sabor a cuento que se ha publicado recientemente en un muestrario de relatos sobre el pisco peruano. Bueno, pisco, sobre pisco. Y Rocío cierra, porque está en orden alfabético, Rocío cierra el libro con este texto que es muy autobiográfico, ¿no? Es una experiencia alrededor de una damajuana que se va acabando y queda arrinconada, pero hace un lindo paseo por ese momento en que descubre la literatura y un taller donde se forjan todas esas amistades, ¿no? Y es un cuento entrañable, bueno, que también puede encontrarlo en esta feria. Pero me gustó que este cuento de Rocío cerrara el libro, que se llama Cordón y Rosa, y con un sabor a nostalgia muy especial. Sí, bueno, daríamos por concluir esta jornada. Pueden adquirir el libro en la parte posterior de la sala y sigan disfrutando de esta feria y este día caluroso, ¿no? Cuando venía hacia la feria pues había gente en la Costa Verde bañándose, era increíble pues, que en julio la gente esté veraneando, ¿no? Es malo porque es parte de algo terrible que está sucediendo en nuestro mundo, pero bueno, dentro de lo terrible de las cosas hay atisbos de felicidad y alegría. Hasta pronto.